Chanel, mucha gente sabe que llegaste a dirigir el Servicio Nacional de Salud, el SENASA, pero no tanta gente sabe de dónde viene Chanel. ¿De dónde viene Chanel? Bueno, en la gestión pública, yo comencé en diferentes instituciones. La primera institución ya no existe, se llamaba ONATRATE, Oficina Nacional de Transporte Terrestre. Era una oficina que tenía la misma función que actualmente tiene la ONSA. Luego yo pasé a Obras Públicas en un departamento de planificación sectorial. Luego ahí ingresé ya todo el tema de seguridad social en el antiguo Instituto Dominicano de Seguro Social, el IDSS. Ahí estuve alrededor de 15 años y luego estuve en varios organismos internacionales como consultor. Fui a SENASA, ahí estuve 14 años, luego a la DGI. Luego fui asesor del Ministerio de la Presidencia. Luego pasé a SENASA y volví a SENASA como director ejecutivo y luego al Servicio Nacional de Salud. Y en esa primera institución, ONATRATE, Sí. ¿qué año era? Año 82. Yo estaba comenzando a estudiar en la universidad y era, sí, en el año 1982, septiembre de 82. Pues ese fue mi primer trabajo, 250 pesos. Y de todos los temas que has visto en tu larga hoja de servicio público, ¿cuáles son los que más te interesan? Salud, seguridad social, pero por mucho. O sea, ha sido parte de mi pasión laboral y personal. Un tema que yo creo que va mucho más allá de lo laboral, fue el tema de salud y seguridad social. ¿Por qué quieres ser diputado? Mira, precisamente tiene que ver, Carolina, con la pregunta anterior. Yo he pasado toda mi vida laboral en el sector público, básicamente en la parte ejecutiva, y desde hace algún tiempo a mí me habían propuesto ser legislador, inclusive por mi provincia, que es la provincia de Duarte, con provincia que yo nací, pero yo no lo había contemplado. Ahora que ya no estoy plenamente en el sector público, entonces he decidido probar como legislador, que es un área, y a mí me atrae mucho porque los temas que a mí me interesan tienen muchos retos legislativos todavía. O sea, yo pienso que todavía el tema de salud y seguridad social, no tenemos una ley de seguridad social, tiene más de 20 años que fue aprobada, que requiere modificación, que es un tema que trata temas fundamentales para la cotidianidad de la gente. Entonces yo creo que por ahí viene el tema de aspirar. Pero además yo pienso, y lo he dicho reiteradamente, que el próximo Congreso tiene retos importantes, porque nosotros tenemos que ver ya, hemos aplazado reformas estructurales muy importantes, como la misma ley de salud, seguridad social, una probable ley que modifique el Código Laboral, que también es un tema importante, que tiene que ver con más que el Código Laboral, con el mercado laboral, una reforma fiscal. O sea, son temas en los cuales yo he tenido experiencia y yo pienso que con esa experiencia, esa expertise que he tenido a lo largo de mi carrera laboral, puedo aportar desde el Congreso. Yo quiero que hablemos a profundidad de esas reformas estructurales y también puntualmente de la de seguridad social. Sí. Pero antes de eso quisiera saber si de llegar al Congreso pudieses elegir, por ejemplo, en qué comisiones estarías, en cuáles quisieras estar. Salud y seguridad social. Salud son dos, por lo que te decía anteriormente, creo que puedo aportar en esas dos comisiones, tanto de salud y de seguridad social. Han sido mis áreas de experiencia y más que experiencia, como te decía, mis grandes pasiones en términos personal y laboral, reitero. Decías que eres originalmente de la provincia de Duarte, pero tienes mucho tiempo radicado Sí. aquí. De tu circunscripción por la que ahora te presentas como candidato, ¿cuáles sientes que son esos problemas que pudieran verse aliviados con una labor legislativa óptima? Sí, mira, Carolina, yo a veces pienso que se comete un error pensar que tú puedes legislar para un área geográfica específica. Los problemas de la circunscripción no son problemas en mayor medida que son problemas nacionales. Cuando tú haces una encuesta, una investigación de la circunscripción 1, te sale el tema de seguridad como un gran problema, una gran preocupación de diferentes sectores. Esta circunscripción la 1 tiene una característica, y es una alta composición de clase media alta, pero no importa el sector que tú el día, el tema de seguridad sigue siendo un tema importante. Luego está el tema de empleo, el tema del costo de la canasta básica. Y yo pienso que ahí, más que labor legislativa en esos temas, yo creo que el Poder Ejecutivo tiene una función fundamental. Ahora, ¿cuál ha sido, yo pienso, el tema pendiente del Congreso? Ha sido el tema de supervisión en la aplicación de la ley. El Congreso aprueba una ley
y se desentiende de la aplicación de la misma. Yo creo que ahí, que esa es una de las funciones fundamentales del Poder Legislativo, yo creo que también hay una brecha importante que se puede aportar. Hablemos primero de las propuestas, empezando por seguridad social, y luego hablemos un poco de política y de este proceso electoral. Perfecto. Entonces, en cuanto a tus propuestas, resalta en tus intervenciones públicas el tema de la seguridad social, como bien dices, y uno de los aspectos que manifiestas es el tema de mejorar la situación de las personas pensionadas. ¿Cuáles serían las mejoras que propondría Chanel Rosa? Ahí hay varios temas. Como tú señalas, yo creo que un tema pendiente en la ley de seguridad social es el tema de las pensiones. Nosotros tenemos una ley que, como te decía, tiene más de 20 años, que fue promulgada y que hoy día, ya para el año 2030, la gran mayoría de las personas que están afiliadas a esa ley van a comenzar a recibir su pensión. Los estudios que se han hecho, tanto organismos nacionales como internacionales, reflejan un elemento preocupante, y es que las pensiones que se van a recibir apenas significan el 20-25% del último salario de la persona que se pensiona. Para ser más específico, una persona que gane 10,000 pesos va a tener una pensión de 2,000, 2,500 pesos. Entonces, es un tema importantísimo porque tiene que ver con el impacto en el momento en que la gente más necesita los recursos. Porque, por ejemplo, una persona pensionada gasta en salud, para ponerte un ejemplo, 4 veces lo que gasta una persona en su vida activa. Entonces, una propuesta concreta y es una propuesta que se está manejando en muchos países, es crear un sistema multipilar, que en algún momento aquí se discutió. Un sistema multipilar significa que un primer pilar asegure una pensión básica a todos los afiliados, y a partir de ahí un segundo pilar tiene que ver con los aportes individuales que cada quien haga, y un tercer pilar ya de carácter voluntario. Eso, como te decía, hay organismos internacionales que lo están promoviendo y ha sido una propuesta que se está discutiendo en muchos países. Nosotros consideramos que se puede adaptar a República Dominicana, porque en la actualidad, te reitero, mucha gente no va a recibir ni siquiera una pensión que le pueda sustituir una parte importante de sus ingresos. Eso por un lado. Y hay una propuesta, Carolina, que yo considero que es sumamente importante y que a mí me apasiona mucho, que es el tema de los cuidados, que es un tema históricamente de cuidado por el Estado Dominicano, cuando ya se ha avanzado en muchos países. Es la creación de un sistema, a través de una ley, un sistema de cuidado. ¿Qué significa eso? Mira, yo ahora que recorriendo los barrios he comprobado una percepción que tenía, y es la cantidad de personas que se quedan en la casa, que no se incorporan a la vida, al mercado laboral, porque tienen que cuidar a alguien en su casa. Una persona que tiene una discapacidad severa, una persona que tiene una enfermedad, etc. El 74%, de acuerdo a CEPAL, de esas personas son mujeres. En América Latina y en República Dominicana la situación es igual. Pero aquí no hay una ley que proteja a esas personas. Esas personas, primero, salen del mercado laboral, por lo cual no reciben ningún ingreso. Disminuye el ingreso familiar. Segundo, están sometidos a un estrés psicológico, un estrés y una tensión que afecta a su salud mental y su salud física. Entonces, la creación de un sistema de cuidado, o lo que se conoce tradicionalmente como cuidar al cuidador, tiene por finalidad esa ley, esa propuesta, de establecer un sinnúmero o un sistema de protección social que beneficie, que cuide a esas personas que hoy no pueden trabajar y tienen que quedarse en la casa cuidando a algún familiar. Entonces, esa es una propuesta importante. Otra propuesta que nosotros consideramos importante tiene que ver con el programa de alto costo. Aquí hay un programa de alto costo que funciona en el Ministerio de Salud Pública. Ese programa funciona a través de una resolución, una disposición administrativa del Ministerio de Salud Pública. Eso lo hace un poco vulnerable institucionalmente y desde el punto de vista legal. Nuestra propuesta es establecer por una ley un fondo para atender a las enfermedades de alto costo. La segunda causa de empobrecimiento, de acuerdo al Banco Mundial, en América Latina, son las enfermedades de alto costo. Después de la pérdida del empleo, la segunda causa por la cual una familia empobrece es por una enfermedad catastrófica o de alto costo que lo obliga a vender un bien, a endeudarse. Entonces nosotros no tenemos una ley, tenemos un programa, te digo, pero ese programa no está sustentado en un marco legal. Nuestra propuesta básicamente es sustentar ese programa en un marco legal, pero que además de eso indique el financiamiento, que en este caso nosotros consideramos que debe ser un financiamiento combinado entre el Estado, los impuestos y la seguridad social, que establezca claramente la cobertura, es decir, que elimine cualquier tipo de discrecionalidad. Entonces, como tú puedes ver, nuestras propuestas van en esos ámbitos, en temas de salud y seguridad social.
Además que hay muchísimas cosas que tú sabes que están pendientes que vienen de años, de décadas. Por ejemplo, la ley de agua, que es fundamental, y el Código Penal. Es decir, hay un Sí. sinnúmero de aspectos. Probablemente una reforma fiscal que se vaya a discutir en el próximo Congreso también son temas importantes. Y sobre esos temas quisiéramos conocer tu posición, pero también te he oído hablar del eje de salud mental en materia de seguridad social. ¿Qué es lo que propones Sí, sobre mira, eso? el tema de salud mental, bueno, hay una propuesta de ley ahora mismo. Ahora, el tema de salud mental no es un tema que se puede resolver en una ley que no establezca el tema del financiamiento, porque si no, es letra muerta. Entonces, la idea es especificar un financiamiento, especializar el financiamiento de la seguridad social que atienda el tema de seguridad mental. ¿Por qué el tema de seguridad mental es importante? Ha sido un tema importante siempre, pero ahora cobra, digo ahora sobre todo después de la pandemia, porque es un tema que ha sido, que ha tenido una repercusión importante a nivel mundial. Y la idea es que una ley establezca claramente dentro de la seguridad social un financiamiento para esa enfermedad. Actualmente no está claramente definido ese financiamiento. Uno. Segundo, hay muchas exclusiones. La gente tiene que descontinuar los programas a los cuales están adscritos. No le da seguimiento porque hay un costo que tiene que poner la persona de sus bolsillos, que no, en muchos casos no lo puede hacer, y eso hace que las personas descontinúen los tratamientos. Entonces, un sistema de protección social, un sistema de aseguramiento social no debe excluir un tema tan importante como el tema de salud mental. Entre las reformas estructurales que has mencionado deben de ser abordadas por este Congreso y por el próximo Congreso del que formarías parte, está el tema laboral, una reforma del mercado laboral. Son los términos Sí, con los claro. que te has referido a eso. ¿Por qué distingues una mera reforma legal, digamos, de una reforma del mercado laboral? Sí. Mira, y son tres temas que deben discutirse y yo lo sostengo conjuntamente. El tema de reforma de la seguridad social, el tema de reforma del mercado laboral o código laboral y una reforma fiscal. ¿Por qué deben discutirse? Son temas que están obviamente entrelazados. Nosotros tenemos un problema serio con nuestro mercado laboral y es que el 58% del mercado laboral es informal. ¿Qué significa que sea informal? Significa que no tiene una protección social, o sea, no tiene pensiones. Las personas que trabajan hoy día en el mercado informal no van a tener una pensión cuando se jubilen, cuando llegue la edad de jubilación. Por lo tanto, el sistema de pensión nuestra se reduce solo a ese mercado laboral, que es de un 40 y tanto por ciento. Entonces, cuando digo que debe discutirse más allá del código laboral, que es un tema de legal, es un tema de cómo nosotros vamos a cambiar esa conformación, esa estructura que tiene hoy el mercado laboral. ¿Qué nosotros vamos a hacer para favorecer que las personas tengan la tendencia a formalizarse? Y ahí viene entonces la reforma fiscal. La gente le tiene miedo a formalizarse, por lo que hoy significa todo el tema de impuestos. Nosotros tenemos que tener, en una eventual reforma fiscal que se haga, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de crear, por ejemplo, un monotributo, que es una figura que se establece en otros países, que simplifique todo el trámite, todo de las personas que hoy están fuera de la estructura tributaria y que le permita, con un sistema simple, formalizarse, y así cubrimos el tema de seguridad social, porque al formalizarse pueden afiliarse al sistema de seguridad social y también todo el tema de la informalidad del mercado laboral. ¿En qué consiste un monotributo, por ejemplo? Un tributo que tú puedas, que la DGI en este caso, el Ministerio de Hacienda, establezca, las empresas van a pagar un impuesto único, las empresas que hoy están informales, un impuesto único. Pues hay varias ideas, pero esa puede ser una, y que sea de simple, se pueda cobrar simple, sin mucho trámite burocrático, y que la gente pierda ese miedo que lógicamente y legítimamente le tiene al pago de impuestos. Por supuesto, hay otro tema también importante, y es que y eso siempre se ha dicho, y no sé, el tema de reforma fiscal tiene que ver no solamente con la parte de ingresos, también tiene que ver con la parte de gastos. O sea, la gente siente que paga impuestos y en muchos casos esos impuestos no son retribuidos. Te voy a decir un caso específico que toca la circunscripción 1, el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. El principal área geográfica del país donde están los aportes al IPI es la circunscripción 1. Sin embargo, cuando hemos tenido los últimos grandes aguaceros, hemos visto, por ejemplo, la circunscripción 1 desbordada, es decir, que no hay una retribución
de quienes pagan ese impuesto en esta circunscripción 1, que lo haga atractivo. Entonces, la idea es cómo también esa especializar, y fue una propuesta que hizo Domingo Contreras en la pasada campaña municipal, de cómo se podría especializar un fondo de eso que se paga hoy para, por ejemplo, el tema del drenaje pluvial en la ciudad de Santo Domingo, por ponerte un ejemplo. Hay gente que cuando oye a un candidato a legislador hablar de la posibilidad de explorar una reforma fiscal, le preocupa, Sí, porque claro. entiende que eso representa más impuestos No, para no, gente claro, que con así es, frecuencia no claro, puede. así. Yo toco el tema porque los candidatos, sobre todo el presidente de la República, que tiene posibilidad de reelección, lo ha hablado en diferentes oportunidades. Uno. Y segundo, porque los organismos internacionales han dicho que nosotros tenemos la posibilidad de seguir creciendo y que ese crecimiento no impacte, es mucho mayor si no tenemos una reforma fiscal que no necesariamente tiene que ser un aumento de impuestos, sino, como te decía, también tiene que ver con el tema del gasto, de la calidad, de la eficiencia del gasto en el Estado Dominicano, que siempre ha sido un tema que yo creo que tenemos que discutir. Cómo ese gasto puede impactar en salud, en educación, en el tema vial, el tema eléctrico. El 50% del déficit fiscal del Estado Dominicano lo aporta al sector eléctrico. O sea, de cada 100 pesos que el Estado tiene que endeudarse, 50 van al sector eléctrico. Entonces, eso es un tema que hay que enfrentar. Y son de las reformas ya que no podemos seguir aplazando. Y en materia fiscal, las exenciones o las reformas en lo atinente a los ricos. Sí, mira lo que pasa con las exenciones fiscales. A veces hay una confusión, porque se piensa que ese porcentaje, que creo alrededor de un 4, casi 5% del PIB que se dedica a exenciones fiscales, muchas veces la gente se entiende que van solamente a sectores de clase media o clase media alta. En muchos casos son productos que están exentos, por ejemplo, del ITEVI, los alimentos, los medicamentos, que se computan como exenciones fiscales y esa exención favorece sobre todo a los sectores de menos ingresos. Yo creo que de lo que se trata es revisar sectores que por años han tenido exenciones fiscales para crecer, que ya han crecido suficiente y creo que el Estado puede ya ir soltando esos sectores. O sea, porque yo creo que ya sería inequitativo que cobrarle a la gente impuestos para sectores que ya han tenido una capacidad de crecimiento, de incidencia en la economía dominicana y que pueden ir ya en un sistema gradual, podrían ir ya, muchos de esos incentivos podrían ir desapareciendo. Te oigo hablando de una reforma fiscal y en los términos en los que hablas, en los temas no solo impositivos, sino económicos. Y recuerdo que mucha gente piensa, primero, que eres doctor en medicina y segundo, en su defecto, digamos, que eres abogado. Sí. Yo estudio Derecho. O sea, que sí eres abogado, sí. pero tu primera... No soy abogado, estudio Derecho. Yo lo que estudio, yo soy un estudiante, cada vez menos estudio. ¿En tu carrera inicial? Yo estudié economía, sí, y pero siempre la gente me dice doctor. Doctor, sí. Ya yo no lo corrijo porque ya yo lo he tratado por todos los medios de corregirlo, pero no, yo no soy médico. Eso tiene que ver con una asociación que la gente hace, si se trabaja en el sector incorrecta, porque el médico va al sector salud a hacer no necesariamente gerencia, sino clínica. La gerencia la puede hacer cualquier profesional. Has destacado, hablando de esas reformas y de esos temas país que hay que trabajar, de llegar al Congreso, la importancia de rescatar el tema de una ley de agua. Sí. ¿Por qué? Sí, mira, todo el tema medioambiental es un tema importante. Nosotros tenemos un déficit en el tema medioambiental importante y tiene que ver mucho con el tema del agua. Nosotros estamos perdiendo ya bueno, el agua es un tema estratégico, en primer lugar, pero nuestros caudales cada vez están aportan mayor cantidad de agua. Entonces, la ley de agua tiene más de 20 años en el Congreso. Y es bueno que la gente sepa que por la razón por la cual esa ley tiene tantos años es por un tema, es decir, el agua va a seguir siendo subsidiada por el Estado Dominicano o si no, o si se va a cobrar directamente a la persona. Entonces, yo creo que ese es el tema de una importante discusión, si se va a seguir el agua subsidiando a todos los sectores, no importa su nivel económico, o si se va a cementar ese subsidio. Entonces, yo creo que es una discusión importante. Y fíjate, Carolina, un tema que yo creo que es transversal a nuestra discusión. Tiene que ver con un tema de consenso.
Hemos hablado de temas, de leyes importantes, que son leyes que afectan la cotidianidad de la gente. Por lo tanto, el próximo Congreso tiene que ser un Congreso, yo espero, que aborde con conocimiento estos temas, que la gente que esté ahí por lo menos lea y cuando lea entienda de qué se trata, porque nosotros, como te dije inicialmente, nos quejamos siempre de la calidad del Congreso. Entonces, es importante que esta vez, como dice un amigo mío, le demos una oportunidad al conocimiento, a la experiencia. ¿Cuál es tu visión sobre el Código Penal que por tanto tiempo se ha estado debatiendo? Que el Código Penal no se ha aprobado no por el tema de las tres causales, sino que hay otro elemento importante que no se ha, por la cual no se ha aprobado. Tiene que ver mucho con el tema de los partidos políticos, cómo lo ve desde el punto de vista de penalidades legales, cómo lo ven los legisladores, y que hemos tomado el código de las tres causales como un elemento para decir ante la opinión pública que no se ha aprobado por eso. Yo creo que no, yo creo que hay otros aspectos importantes. Este país requiere ese código penal, porque ese código penal que tiene que tipifica penalidades que ahora mismo no, que son penalidades que ahora mismo no hay elementos legales. O sea, es un elemento que va a modificar un código penal que tiene casi 200 años de aprobado. Eso es importante. Ahora, lo que yo sí he insistido, que el tema de las tres causales no es el tema que tiene paralizado el Código Penal. Pero hay que discutir eso. Y yo recuerdo que cuando se discutió la ley de salud, se dijo, vamos a sacar las tres causales para incluirlo en la discusión del Código Penal. Recuerdo perfectamente esa discusión. Así se hizo. Ahora hay gente que propone que se saque el tema de las tres causales para discutirlo en una ley separada, especial. Y yo creo que estaríamos en lo mismo. O sea, nosotros soy 7 países en el mundo que no tienen aprobadas las tres causales, incluyendo nosotros. O sea, son de los temas que hay que enfrentar. Consta ampliamente tu posición sobre las causales, pero no podemos seguir la entrevista sin preguntártelo. Sí. Entonces, para que nos menciones cuál es tu posición sobre las causales. Yo he dicho, porque, y lo hago a propósito, mi posición en ese sentido es la misma posición que han adoptado las dos últimas personas que han sido presidentes de la República. Tanto el expresidente Danilo Medina como el actual presidente. Ambas personas han dicho que apoyan las tres causales. En los casos en que haya una malformación que sea incompatible con la vida, en caso de violación o incesto, en caso de que esté en peligro la vida de la madre. Siempre digo, porque ha habido tanta distorsión en estos casos, que eso no es una obligación. O sea, no estamos obligando a la mujer, sino que estamos abriendo una ventana de derecho para que si alguien quiere asumir esas tres causales, una de esas tres causales la puede asumir. Porque muchas veces dicen, bueno, vamos a obligar. Las tres causales en ningún lado obligan a nadie a asumirla. Es una responsabilidad individual de cada quien. Hay gente que apoya las causales desde un punto de vista, digamos que jurídico, de derechos humanos. Pero yo creo que el punto de vista que podría tener Chanel Rosa es marcadamente distinto al que pudieran tener todos los otros millones de habitantes de la isla, porque ha visto el sistema nacional de salud por dentro. Realmente. Y he tenido gente muy cercana que ha perdido la vida porque ha habido, con el tema legal, se ha dudado y eso duele muchísimo. Pero más allá del tema personal, Carolina, tiene que ver, y tú lo dices, el sector salud, sobre todo adolescentes en muchos casos, porque también es otro tema. Tenemos que educar en las escuelas, que es un tema también importante. O sea, la educación sexual en la escuela es un tema fundamental, que nosotros lo hemos descuidado también por años. Entonces tiene que ver mucho con eso, con el tema de derecho. Yo con las tres causales, yo digo, hay dos tipos de personas que se oponen a las tres causales. Hay un grupo que lo hace por convicción, y eso lo respeto muchísimo. Pero hay gente que se opone a las tres causales por oportunismo, por lo que fuera. O sea, porque en el fondo está consciente que lo aprueba, pero no te lo dice. No tiene esa, ¿cómo te digo? No tiene esa honestidad de plantear el tema. Y yo creo que todos los temas tienen que ser planteados. De las leyes recientemente aprobadas por el Congreso, hay una, quizás esa entre 2 o 3 más, que ha generado especial preocupación en materia de derechos, que ha sido la ley del DNI. Si vuelve al Congreso y Chanel Rosa es diputado, ¿cómo plantearía Chanel Rosa su posición sobre ese tema? Sí, mira, yo creo que la ley del DNI viene a legalizar cosas que lamentablemente se han hecho durante mucho tiempo, pero que no se corresponden con un Estado de Derecho.
Por lo tanto, los especialistas en derecho constitucional han hablado claramente que es una ley que violenta la Constitución, que violenta los derechos del ciudadano, la ciudadana, y por lo tanto yo creo que por ahí hay una comisión, tengo entendido, que está trabajando ese tema, el tema mira, tanto la ley está vigente, eso es lo lamentable, pero hay una comisión que está trabajando el tema, entonces habría que ver que esa comisión, la opinión de esa comisión, pero sobre todo, Carolina, yo creo que esa ley hay que adaptarla fundamentalmente a la Constitución nuestra, que tiene que ver con el respeto a la intimidad de la gente, tiene que ver con el respeto a los derechos individuales de las personas, a pesar de que yo también sé que el Estado tiene que tener alguna forma de garantizar esos derechos mediante un sistema nacional de inteligencia que le permita captar informaciones, pero que esas informaciones siempre se hagan a través de un juez que, por ejemplo, que pueda emitir una opinión o validar esas intervenciones. De los proyectos de los últimos años, proyectos o leyes también aprobadas ya, ¿cuáles o cuál entiendes han sido marcadamente acertados y marcadamente desacertados? Mira, hay una ley que yo tenía muchísima esperanza en que tuviera un impacto más allá de lo que ha tenido. No sé si quizás ese impacto no se debe a la propia ley, sino a que hay elementos que no se han aplicado, y es la ley de tránsito. Desde el sector salud la veía con mucha esperanza. Por nosotros somos uno de los países en América del mundo que tiene más accidentes de tránsito, y por lo tanto esa ley venía a establecer penalidades, venía a establecer regulaciones. Entonces yo creo que es una ley importantísima. La ley es que no, imagínate, Carolina, que se han creado tantas instituciones a través de leyes que no funcionan, institutos, la ley del compadre, la ley del compadre. Sí, del compadrazgo, son muchas, la verdad que hemos perdido mucho tiempo. Del punto legislativo, quizás aprobando leyes que no tienen ningún tipo de impacto, leyes que redundan sobre cosas que ya están aprobadas, porque ese es otro tema. Yo veo mucha gente que está en procesos como estos electivos. La gente tiene la tendencia, a veces hasta natural, de decir, de ofrecer muchas cosas. Y a veces, pero uno tiene que tener en cuenta que las funciones de poder legislativo son muy explícitas. Entonces tú no puedes ofrecer leyes que tengan que ver con la ejecución de leyes que ya están aprobadas, como hay muchas propuestas. Entonces yo creo que eso ya tiene que ver, como te decía, con la parte del poder ejecutivo. Con mucha frecuencia, y sería tu caso, la persona que llega a ser legislador es una persona que también ha hecho vida política, donde a veces parece la piña ponerse especialmente agria es cuando ese legislador tiene una posición de convicción o de principio que choca con la línea partidaria. Sí, eso es así como tú señalas. Entonces, en ese sentido, uno, ¿te preocupa? No, para nada. O sea, primero, porque yo estoy en un partido que yo asumo que yo tengo coincidencias importantes con su línea programática. Pero siempre también hay decisiones de convicciones personales que yo creo que priman por encima de la adscripción partidaria, que son temas valóricos que van más allá de la adscripción partidaria. Y hay un tema también clave. Cuando uno es legislador, uno no legisla no para la gente que votó por uno solamente, sino para un conglomerado. La gente que no votó por también uno los representa, y uno tiene que tomar en cuenta también esas personas, esas voces, y eso es importante. Yo creo que el sectarismo, yo escribía estos días que el sectarismo en política eso es fatal, porque eso te excluye, eso hace que tú tengas una visión tubular de la política, de los problemas nacionales, y yo creo que mientras más abierta tú tengas la posibilidad, que la gente se sienta representada en ti. Mira, yo he hablado de un legislador que la gente no lo recuerda, que fue Miguel Ángel Velázquez Mainate. Fue un legislador de los años 80. Y yo recuerdo que él fue al Congreso y esa persona, todo el mundo sentía, o mucha gente representada a través de resoluciones o proyectos de leyes, muchos de los cuales me imagino que no se llegaron a aprobar. Pero fue un legislador, y mira, él fue por el Partido Reformista, fue al Congreso. Y uno tiene que tener esa visión de que tú no vas a representar intereses particulares, que tú no vas a representar la gente que solo votó por ti, sino, te decía, tienen una visión mucho más amplia de la representación en el Congreso.
Tú haces un comentario sobre el Código Penal hace un minutito que me llamaba mucho la atención cuando decías, no es el tema de las causales que tiene el Código Penal estancado, digamos, en el Congreso, es que también hay un temor a lo interno del Congreso, digamos, o en la política en general, a las sanciones que podría imponer ese Código Penal. Sí, a los partidos políticos como sujeto de, exactamente. Correcto. Eso, que es un tema que se ha discutido varias veces, o sea, porque todos sabemos que hay presión de diferentes sectores de que los partidos políticos, o sea, tienen que tener tienen que estar sujetos también a la misma penalidades que cualquier otra institución. Un partido político es una institución pública que maneja recursos públicos, pero además, y más que recursos públicos, es sujeto de la confianza de la gente. ¿Qué hace falta para regular correctamente la política en la República Dominicana? Mira, hay un tema clave que yo creo que tiene que ver con la extensión o la duración de las campañas electorales. Eso es fundamental, porque eso nos lleva a otro tema, que es el financiamiento. Mientras más largas sean las campañas, más fuerte el financiamiento y más compromiso tiene que hacer el legislador, o el aspirante al legislador, o a cualquiera otra, a presidente de la República inclusive, para financiar su campaña política. Para mí eso es clave. Desde el punto de vista democrático, yo siempre he dicho, si aquí va a haber una reforma a la Constitución, no nos olvidemos de colocar en la institución, en la Constitución, aquellas cosas que tenía la ley de partidos políticos que después se declararon constitucionales, que tienen que ver con limitar las campañas políticas, el tiempo de la campaña política, el financiamiento de la campaña política. Aquí hay aquí es muy laxo todo el tema de financiamiento. O sea, yo estuve esta semana la semana pasada en una actividad que la Junta Central Electoral invitó a los legisladores. Lamentablemente fuimos muy pocos para ver todo el tema de fiscalización y de rendición de cuentas. Y tú te das cuenta que las mismas personas que explicaban el tema se encontraban la ley, que era una ley muy laxa, que era una ley que tenía muchos vacíos institucionales. Entonces nosotros tenemos que tener, los partidos políticos deberían ser los primeros, los garantes principales. Porque te digo, nosotros somos sujetos de la esperanza, de los sueños, los anhelos de la gente, de cambio. Entonces no podemos tener zonas oscuras a la hora de rendición de cuentas. Hablando de partidos y de política, ¿ha mermado tu partido? Sí, claro. ¿A qué atribuyes eso? No, yo creo que varios factores. Una dilatada cantidad de años en el Estado. Eso merma a cualquier partido político y lo hemos visto, ¿no? Ya esos partidos de 70 años en el gobierno, como el PRI, eso no es. Ahora, lo importante es cómo reaccionan los partidos políticos a esta situación. Yo creo que la renovación, y no tiene que ver solamente con renovación de caras, que muchas veces nosotros pensamos en renovación vinculándolo a un tema de renovación de rostros, que es importante, pero también tiene que ver con ideas. Yo creo que nosotros, los partidos políticos, en el caso de mi interés, que es el PLD, tenemos que ser un partido que de nuevo represente a la gente, a esos anhelos de la gente, de la población, en sentido general, de que la gente sienta que a través de un partido político, porque el tema también ha sido, Carolina, que los partidos políticos se están pareciendo demasiado uno con otro. O sea, prácticamente las posiciones ideológicas han desaparecido y eso hace que no sé si es malo o bueno, pero yo creo que las diferencias a veces son matices. Entonces, pero nosotros llevamos la lucha política como si fuesen diferencias ideológicas irreconciliables. Y yo creo que tiene que ver mucho, te decía, con la posibilidad de que los partidos políticos, en este caso el PLD, encarne la esperanza de la gente, y eso se hace a través de una renovación de rostro, pero una renovación también de ideas. Desde fuera, parecería que, no siendo obviamente el principal, pero uno de los temas que ha afectado al Partido de la Liberación Dominicana es el tema, por ejemplo, del famoso sistema de encuestas, o la percepción que hay desde fuera de que pudieran ser mecanismos ese u otros no democráticos, y eso ha generado alguna especie de desconexión entre lo que resulta de esos mecanismos y lo que realmente... Y yo creo que si hay un ejemplo elocuente, fue lo que pasó con tu candidatura, que cuando no resultaste favorecido por la encuesta, de lo único que se habló en las redes sociales, y hablo de las redes sociales porque es lo que se puede medir, porque lo que se habla en las casas no se puede medir con tanta facilidad. De lo único que se habló, o de lo que principalmente se habló, decía, que de hecho fue el trending topic del momento y todo, era no los ganadores, sí, sino el perdedor, que era Chanel Rosa.
¿qué opinión tienes, no de tu proceso, sino de ese tipo de procesos, de las encuestas, de mecanismos que no son, digamos, las primarias, que son mecanismos democráticos por excelencia para... Deberían ser la primaria democrática. A mí las encuestas no me disgustan, por una razón. Yo creo que las encuestas, todo tiene que ver cómo tú hagas las encuestas, porque hay encuestas y hay encuestas. O sea, yo creo que el error fue en los partidos políticos, porque no solamente ocurrió en el PLD, que nunca se le explicó a la gente la ficha técnica, no se explicó nunca el proceso de contratación de las empresas, no se explicó, o sea, no hubo ningún tipo de claridad en esos temas. Y yo creo que por eso hubo tantas reacciones en los tres principales partidos del sistema de partido nuestro. Pero a mí de las encuestas fíjate, ahora mismo en México, la candidata que probablemente vaya a ganar las elecciones, la candidata del partido gobernante fue elegida a través de una encuesta. La primaria es un método, vamos a decir, ideal. Si funcionara bajo unos criterios mucho más claros, pero aquí el peso del financiamiento, el peso del dinero, tiene demasiado poder al interno de una candidatura, en un partido político. Ese es el tema. Entonces no tiene que ver mucho con los métodos, tiene que ver mucho como nosotros hemos asumido la política en el país y en América Latina en todo general. Tiene que ver con esa ruptura que hay, con esa visión ideal de la política como un instrumento de hacer posible los sueños de la colectividad, a lo que ha devenido a ser la política, que es un tema ya mucho más banal, vamos a decir, por ser bondadoso. Pasando de los partidos, digamos, a la política institucional, dos preguntas breves. ¿Cuál crees que es, en primer lugar, la principal luz y la principal sombra del actual gobierno? Mira, quizás tuvo que ver al principio de gobierno como el gobierno manejó el tema de la pandemia, que fue un tema fundamental, que fue un tema al principio, yo creo que hubo un manejo bastante acertado. Y yo creo que algo que yo le cuestiono a este gobierno es por qué reivindica tantas cosas que antes criticaba. ¿Por qué tantas cosas que se criticaban, por qué las reivindica? ¿Por qué las hacen igual a lo que se criticaba anteriormente? Yo recibí una intimación de parte del PRM cuando estaba en una función pública porque estaba haciendo campaña como funcionario en una provincia. Hoy todos los funcionarios del gobierno tienen provincias asignadas. Pero te podría decir muchísimas cosas. A mí el tema de la deuda, por ejemplo. Todos sabemos que aquí el país se endeuda fundamentalmente porque tenemos un déficit fiscal que hemos arrastrado. Y el país se sigue endeudando con un 3% del PIB. Y es una crítica permanente. Pero hay muchísimos temas que yo creo que los números de Valdés Alviso, cuando hablaba de crecimiento, que hoy se resaltan, o sea, volvió a ser creíble el actual gobernador del Banco Central. Porque ese tema tiene que ver, Carolina, más allá del tema político, tiene que ver con un tema, yo diría que hasta humano, o sea, y es ver la política, no solamente desde el punto de vista de la oportunidad que tú tengas de hacer una crítica coyuntural, sino más allá de eso, es como tú al interno tuyo, tú ves de cada quien, vemos la política. Yo te digo, si el gobierno actual toma una medida con la cual yo estoy de acuerdo, y yo lo he hecho, yo lo apruebo se lo apruebo, no hay ningún tipo de problema. Si el actual gobierno aprueba una medida que es impopular, pero es lo que hay que hacer, yo digo, bueno, es impopular, pero eso es lo que había que hacer en determinado momento, por ejemplo. Y no pasa nada. Para nosotros, señores, yo recuerdo cuando el COVID, el actual partido de gobierno llegó al Congreso un proyecto de ley para declarar inconstitucional el estado de emergencia. Y luego siguió igual el estado de emergencia. Pero todos sabíamos que no era inconstitucional. ¿Y por qué se hizo? O sea, ¿por qué tantas cosas se cuestionaban que hoy se reivindican? Yo digo se reivindican, se hacen igual. Por ejemplo, el tema de la campaña política, el uso de los recursos. Porque yo creo que era la oportunidad, y te lo digo honestamente, era la oportunidad que tenía el PRM de mejorar la política dominicana. Era la gran oportunidad. O sea, no reivindicar cosas que ellos criticaban en el pasado. Porque el mirar al pasado como referencia es importante, pero mirar al pasado para competir con el pasado, yo creo que eso no es bueno. Ni en política, ni en ningún tema organizacional o humano. ¿Y cómo describirías la situación del actual Congreso? Bueno, yo creo que las encuestas lo dicen. El Congreso actualmente es una institución peor evaluada, porque por muchísimas razones.
Cuando se aprueba una ley, por ejemplo, que la gente dice no la leímos, o un contrato, no, que no tuvimos que leer, eso causa reacción en la gente. Yo creo que el Poder Legislativo tiene privilegios también que a la gente no. Y te voy a dar, por ejemplo, un tema, el tema de pensiones. O sea, la actual ley de pensiones fue aprobada por el Congreso. Yo tengo que esperar 30 años o cualquier ciudadano para pensionarse. Un legislador con 8 años puede pensionarse, por ejemplo. Entonces, eso también la gente la ve como una. Yo creo que hay que elevar, por eso te decía, elevar la calidad del Congreso en la discusión de estos temas que hemos estado discutiendo a lo largo de esta entrevista. No, yo creo, no es que tú vas a decir que tú vas a llevar técnico, pero sí gente que pueda entenderlo y que pueda también tener esa visión de consenso, porque también el Parlamento es eso, es conversar, es hablar, ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo con el contrario, ponerse de acuerdo con el que no, en algún momento tú no estás de acuerdo. O sea, ¿para qué? Para que el país pueda tener un marco legal que pueda funcionar para todos y que ese marco legal no responda tampoco a intereses, porque a veces los partidos políticos se ponen de acuerdo cuando son cosas muy de los partidos políticos. Y sin embargo, uno de los comentarios más interesantes que hace muchos años te escuché enunciar era una crítica a la insistencia en el consenso. Sí, no, claro, yo creo que sí, yo creo que aquí ha habido, claro que sí, yo creo que aquí ha habido una, hay medidas que se han aplazado porque la razón ha sido ponernos de acuerdo un consenso. ¿Y qué pasa con el tema del consenso? Que es distinto del Congreso. El tema del consenso, cuando se hace fuera del Congreso, está representado muchas veces por cúpulas que no representan a la base de la sociedad dominicana. Entonces son consensos entre élites que muchas veces no representan. Y a eso yo me refería, que yo creo que ahí yo valoro mucho el disenso. Ahí yo valoro en esos casos el disenso, porque muchas veces esos consensos obedecen a lógicas que no necesariamente son lógicas que benefician a la sociedad del sentido general, sino que son lógicas que obedecen a presiones de grupos de poder o de grupos de presión. Hace unos años en el programa, recuerdo que hicimos esto en una entrevista con Altagracia Salazar y hacíamos un ejercicio de asociación libre, donde yo te decía una palabra y tú me respondías otra que a tu juicio tenía relación o tenía significado con esa que yo mencionaba inicialmente. Entonces, si yo le digo a Chanel Rosa, salud mental, ¿qué me dice? Ausencia del Estado. Pandemia. Tristeza. Villarriba. Mi casa. PLD. Mi partido. Salud. Mortalidad materna. Mujeres. Mamá. Política. Que hace realidad el sueño de la gente. Encuesta. Percepción. Diputado. Un sueño personal para hacer también realidad muchos sueños que todavía están pendientes. Tu principal característica. Timidez. La virtud que más aprecias en ti mismo. Solidaridad. Tu principal defecto. Comunico mal. ¿Qué es lo que más aprecias en un amigo? La solidaridad. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? Que la gente sea feliz sin daño de terceros. ¿Cuál es tu idea de la infelicidad o del infortunio? Bueno, también muy cargado a tristeza, a ausencia, a despedida. Si no fueses tú mismo, ¿quién te gustaría ser? Mi mamá. ¿Cuál es tu gran pesar? Que mamá no vivió lo suficiente para ver lo que pasaba con su hija. ¿Cuál considera que es su gran logro? Ser una buena persona. ¿Y su principal miedo? Que la gente que uno quiere, que está alrededor de uno, no sea feliz. ¿Cuál consideras que es la virtud más sobrevalorada? La riqueza. ¿En cuáles ocasiones recurres a la mentira? Si tengo que salvar a alguien. Incluido para mí mismo. Un personaje histórico con el que te sientas más identificado. Nelson Mandela. Su mayor extravagancia. Humor negro sobre mí mismo. ¿Cuándo y dónde fue más feliz? En casa, en el campo, cuando estábamos todos. ¿Sabía en ese momento que ese sería el cuándo y dónde fue más feliz? No. Si no, lo hubiese quizás disfrutado más. ¿Qué defectos le inspiran más indulgencia? Yo siempre pienso que los seres humanos tenemos la posibilidad de cometer errores y esos errores no afectan mucho a las demás personas en un sentido muy amplio. Yo creo que nosotros debemos siempre tener esa posibilidad de perdonar a la gente, de ser indulgente. Su bien material más preciado. Mis libros, por mucho. Además, lo único. Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿qué sería?
tendría que ver con mi carácter. A veces soy un poco impulsivo y también comunicar mejor las cosas que yo quiero. ¿Tienes un mantra, oración, frase de batalla, algo así, que te repitas en las adversidades? Hay una frase de León Felipe que yo la leí una vez en la universidad, estaba en la UAS, estaba en una pared y la leí y nunca se me olvidó. Dice, voy con la rienda tensa y refrenando el vuelo, porque lo importante no es llegar solo y pronto, sino con todos y a tiempo. Si pudieras hacer que el país asegurara una sola cosa sobre su futuro, ¿cuál sería y por qué? La eliminación de la pobreza, que no hubiese pobre, porque la pobreza arrastra otros temas. El tema de la inclusión social, el tema de la seguridad tiene que ver mucho con la pobreza, con la inequidad, con la desigualdad. Yo creo que un país mucho más igual sería el gran sueño. Si pudieras ver al país llegar a cualquier destino, sin importar cuán improbable sea el camino, ¿cómo describirías brevemente ese destino? Un país que llegue con un sistema de protección social importante a través de la vía democrática. Gracias. A ti.